El lunes 21 de abril conocimos el fallecimiento del Papa Francisco I. Ha habido una coincidencia, y es que el último Papa en servicio, no hablo de Ratzinger porque él ya había abdicado antes, el último Papa en servicio que falleció, que fue Juan Pablo II, lo hizo justo hace 20 años. También falleció en el mes de abril, igual que el Papa Francisco I, y ambos lo han hecho en el contexto de un gran premio de Fórmula 1. Juan Pablo II durante el Gran Premio de Bahrein y el Papa Francisco I justo a espaldas del Gran Premio de Arabia Saudí. Entonces yo me he puesto a pensar, nos hemos puesto a pensar en soymotor.com y hemos encontrado extrañamente muchos paralelismos que dan hasta miedo incluso entre ambas circunstancias, entre el fallecimiento y cómo era la Fórmula 1 cuando falleció Juan Pablo II en 2005 y cómo es la Fórmula 1 y cómo está la Fórmula 1 ahora actualmente después del fallecimiento de Francisco I. Y hemos aprovechado también pues para poner un poco de perspectiva y mirar 20 años atrás y ver cómo ha cambiado la Fórmula 1 desde aquel Papa hasta este. Los paralelismos. Los paralelismos dan bastante miedo, sinceramente. En primer lugar, han pasado exactamente 20 años desde el fallecimiento del último Papa en servicio, ambos, como digo, en abril, Juan Pablo I el 2 de abril de 2005 y Francisco I el 21 de abril de 2025. En ambos casos, ambos papas fallecieron en el contexto de un gran premio que se celebraba en un país de religión musulmana. En el año 2005, Juan Pablo II fallece durante el Gran Premio de Bahrein, y en el año 2025, el Papa Francisco I fallece a espaldas del Gran Premio de Arabia Saudí. Más aún, en ambos casos, Fernando Alonso conducía un coche terminado en R25. El R25 de 2005, el AMR25 del año 2025. En ambos casos, el Papa en servicio falleció en el último año del reglamento de ese momento de motores. Año 2005, último año de V10 antes del cambio a V8 en 2006. Este año, último año de V6 turbo híbrido a lo que sea que va a entrar en el año 2026. No solamente eso, el Papa falleció en ambos casos el último año en el que había 10 equipos en la parrilla. En 2005 teníamos a 10 antes de la entrada de Super Aguri, que hacía 11 en 2006. En 2025 tenemos otros 10 antes de la entrada de Cadillac, que hace 11 el año que viene. Además, podemos decir que en ambos casos fallecieron en temporadas que arrancaron en Australia, 2005 y también el año 2025. En ambas ocasiones había un 7 veces campeón del mundo en Ferrari, Michael Schumacher en 2005, Lewis Hamilton en el año 2025. En ambos casos, y esta es bastante gorda, estrenamos líder del campeonato que nunca antes había estado. Fernando Alonso se estrenó en el liderato del campeonato en Malasia 2005, es decir, cuando fallece Juan Pablo II en el Gran Premio de Bahrein, Fernando era el líder del campeonato, nunca antes había liderado. Oscar Piastri, o me valdría también Lando Norris, se han estrenado como líderes del campeonato en el momento en el que el Papa vigente, el Papa en servicio, ha fallecido. Más aún, en el contexto del Gran Premio en el que fallecieron ambos papas, había 2 españoles en la parrilla. Arabia Saudí 2025, Fernando Alonso y Carlos Sainz. Gran Premio de Bahrein 2005, solo una carrera, pero coincidió Fernando Alonso y Pedro Martínez de la Rosa. Y no solo eso, sino que en ambos casos, el Mundial llegó al fin de semana en el que fallece el Papa con los 2 pilotos del mismo equipo en las 2 primeras posiciones del campeonato. Fernando Alonso y Giancarlo Fisichella en 2005, Oscar Piastri y Lando Norris en el año 2025. Dan miedo, dan miedo. Son 10 casualidades que han ocurrido entre los 2 fallecimientos de los 2 últimos papas en servicio. Además de todo eso, quiero plantearos también un pequeño viaje al pasado y una comparativa de cómo ha evolucionado la Fórmula 1 desde entonces. Para eso quiero poner un pelín de contexto. ¿Cómo era la Fórmula 1? ¿Cómo llegaba la Fórmula 1 a aquel Gran Premio de Bahrein del año 2005 en el que fallece Juan Pablo II? En primer lugar, Juan Pablo II, ya sabéis, falleció el día 2 de abril de 2005, el día de la clasificación del Gran Premio de Bahrein. Un Gran Premio de Bahrein 2005 en el que Fernando Alonso llegaba como líder del campeonato del mundo en aquel momento con 16 puntos por delante de Giancarlo Fisichella. Fisichella ganó el Gran Premio de Australia de esa temporada, Fernando ganó el Gran Premio de Malasia.
En ese año, Renault fue la gran sorpresa positiva, Ferrari, como en esta temporada incluso podríamos decir, fue la gran sorpresa negativa. De hecho, en ese Gran Premio de Bahrein se estrena el F2005, el coche con el que Ferrari había diseñado para esa temporada y que no pudieron estrenar antes. Y solo como curiosidad, hasta la fecha, aquel Gran Premio de Bahrein de 2005 fue la carrera más calurosa jamás registrada en la Fórmula 1 con, ojo, 42,6 grados, temperatura de ambiente, 56 gradazos, temperatura en pista, así de fresco, pese a todo, lucían los tres primeros del podio, Fernando Alonso, Kimi Raikkonen y Jarno Trulli. Y he aprovechado también para hacer una comparativa de cómo era aquella Fórmula 1 respecto a lo que tenemos ahora. En primer lugar, tenemos que hablar de los coches de aquella temporada. Eran coches que tenían un motor atmosférico, en el caso de la Fórmula 1 de aquel momento, V10, de 3 litros, motores de aproximadamente 900 caballos, que cortaban a 19.000 revoluciones por minuto, cuando ahora lo que tenemos son V6 turbos con un tamaño del pistón, con un tamaño del cilindro de 1,9 litros, con una capacidad cúbica de 1,9 litros, con más de 1.000 caballos, limitados a 15.000 revoluciones por minuto. Evidentemente, los coches han cambiado mucho desde entonces. Los coches de aquella época eran coches muy pequeñitos, eran coches muy fáciles de manejar. Los coches de aquel año, por ejemplo, del año 2005, pues tenían un tamaño aproximadamente de 4,5 metros de largo, en el caso del Ferrari, 1,79 de ancho, 959 metros de alto. Los coches de 2025 tienen 5,6 metros de largo y un máximo de 2 metros de ancho. Y además, es cierto que los coches de aquel año pesaban 605 kilos, esta hace mucho daño, 605 kilos con piloto, cámara y lastre. Los coches de 2025, 800 kilos con piloto, cámara y lastre. En 20 años hemos ganado 200 kilazos. Además de todo eso, ¿cómo ha cambiado la Fórmula 1 de aquel entonces a la Fórmula 1 que tenemos ahora? Bueno, en el calendario, aquel Gran Premio de Bahrein de 2005, en el que fallece el Papa Juan Pablo II, se corrió el 2 de abril y fue la tercera cita del calendario, un calendario que arrancó el 6 de marzo. Este Gran Premio de Arabia Saudí de 2025 se ha corrido el 21 de abril y ha sido la quinta carrera del calendario, un calendario que ha arrancado el 16 de marzo. Es decir, todavía mucho más compactado y más carreras. Aquella temporada 2005 tuvo 19, ahora tenemos 24, y para hacernos daño también, en aquel año 2005, por ejemplo, en un calendario de 19 carreras, solamente teníamos un gran premio urbano, el de Mónaco. Ahora en 2025 contamos hasta 6, Arabia Saudí, Miami, Mónaco, Azerbaiyán, Singapur y el Gran Premio de Las Vegas. No solamente eso, en 2005, 10 de 19 carreras se corrían en Europa, es decir, un 52,6% del calendario, y ahora se corren 9 de 24, es decir, un 37,5% del calendario total. Y más allá de los coches, otros cambios que tenemos respecto a aquella época son los neumáticos. En aquel año 2005 pues había un doble suministrador, Michelin más Bridgestone, con unos neumáticos que medían 335 milímetros delante, 380 milímetros detrás, tenían surcos, y ahora los coches pues tienen unos neumáticos que miden 305 milímetros delante, se han hecho más pequeñitos, pero detrás tienen 405 milímetros. Y además son slicks, ya no tienen las estrías. Y hay una circunstancia muy interesante que yo creo que pone en perspectiva también algunos errores que se hicieron en ese año 2005 y cómo ha evolucionado la Fórmula 1, no a veces para mal, sino para bien. Y es que en aquel año 2005 el reglamento de neumáticos especificaba que se tenía que utilizar el mismo juego para la clasificación y la carrera. Ahora, echando cuentas, entre quali y carrera estamos hablando de 7, 8 aproximadamente juegos de neumáticos diferentes, lo cual es una diferencia bastante importante. ¿Cómo eran las carreras? ¿Cómo eran los fines de semana en aquel 2005 en el que fallece Juan Pablo II? Bueno, no existían las sprints, teníamos una basura absoluta de formato de clasificación que consistía en doble sesión, una de sábado y una de domingo. La pole era la suma de ambas sesiones. Ahora, de hecho, desde el año 2006, mantenemos el formato Q1, Q2, Q3. Eran carreras con repostajes, sin cambio de neumáticos, sin el DRS, y para toda la gente que echa de menos los repostajes, los neumáticos de antaño, evidentemente también aquí hay un factor DRS, os puedo decir que en el Gran Premio de Bahrein del año 2005,
El total de adelantamientos, sin contar con primera vuelta, accidentes, salidas de pista y sin los rebases habituales que hay en boxes, se cuantificó en 13. Por los 36 que hubo como dato oficial la temporada pasada en esa misma pista en el Gran Premio de Bahrein. Y evidentemente hay algo que ha cambiado mucho o poco, depende de la perspectiva desde donde lo veamos, en estos 20 años, con esta circunstancia que nos une, que es el fallecimiento de un papa en servicio durante un fin de semana o en el contexto de un fin de semana de Gran Premio, que es cómo se percibe la Fórmula 1 en España. Y la figura de Fernando Alonso, en particular. En aquel Gran Premio de Bahrein de 2005, Fernando solo había conseguido 2 victorias de las 32 que tiene ahora mismo. Bahrein sería la tercera, de hecho, y Fernando llegaba líder del campeonato del mundo de Fórmula 1, la primera vez que un español se colocaba en esa posición de honor. ¿Cómo se vivía en la sociedad española la Fórmula 1 de aquella época? Mirando a los periódicos, por ejemplo, la portada del diario ABC, que he podido encontrar de aquel lunes post-Gran Premio de Bahrein, pues ponía en portada a Fernando Alonso, la victoria del piloto asturiano, evidentemente dándole la primera plana a Juan Pablo II, al fallecimiento de Juan Pablo II. En las portadas de diarios generalistas de este pasado lunes se habla del Papa, todavía no se había conocido el fallecimiento como para que entrara en las portadas, pero no hay ni mención ni rastro de la Fórmula 1 por parte de Fernando Alonso o siquiera por parte de Carlos Sainz. Y evidentemente hay una cuestión que es la que te habla del cambio de contexto, de la efervescencia que tenía la Fórmula 1 en aquel entonces, de aquella marea azul, y de cómo no solo el deporte, Fernando, sino nuestra forma de consumir el contenido, de ofrecer el contenido, ha cambiado en 20 años, que son las audiencias de televisión. Porque en aquel Gran Premio de Bahrein, de 2005, Telecinco, TV3 y K333, las 2 televisiones autonómicas de Cataluña, amasaron un total de 5.845.000 espectadores, que en su momento se convirtieron en la retransmisión deportiva más vista al margen de cualquiera de fútbol. Anteriormente, lo más visto había sido la final del 1500 masculino en el Mundial de Sevilla, en el que Reyes Estevez consiguió un bronce, y luego la final, o el Gran Premio de Brasil de 500 de 1999, en el que Cribillé consigue su Mundial. Pues hasta ese momento, la Fórmula 1 era desconocida. En ese año 2005, ese Gran Premio de Bahrein rompe los moldes, rompe los récords y nos deja un total, como digo, de 5.845.000 espectadores, que contrastan con la cifra oficial de 394.000 espectadores de este Gran Premio de Arabia Saudí del año 2025. Y en medio de toda esta comparativa, en medio de este viaje en el tiempo que estamos teniendo, hay una cosa que se mantiene impertérrita, hay una cosa que es casi el hilo conductor de lo que hemos visto durante estos 20 años. Y es Fernando Alonso. Fernando Alonso sigue en activo, sigue con el mismo hambre. Y yo creo que en algún momento vamos a tener que hablar de cómo este tío ha visto en 20 años, o más incluso en activo, a 3 papas, 4 cuando se elija al nuevo, otros 4 presidentes del gobierno en 10 legislaturas y 2 reyes de España. Y sigue corriendo. Esa es la cifra. Fernando Alonso, en activo, ha sobrevivido a 4 papas, a 4 presidentes del gobierno, 10 legislaturas y a 2 reyes de España. Y además es muy bonito ver cómo la gente, pese a todo, sigue igual de reactiva cuando Fernando lucha y cuando Fernando gana, que es una cosa que vimos en el año 2023. Hay una circunstancia que es seguramente la que todos desearíamos que se repitiera entre el fallecimiento de Juan Pablo II en 2005 y el fallecimiento del Papa Francisco I en 2025, y es que en aquel entonces Fernando Alonso fue campeón del mundo. La última vez que un papa en servicio falleció, un español fue campeón del mundo de Fórmula 1. Me temo que eso no va a pasar este año. Sin embargo, hay un as que yo me quiero guardar en la manga. Y es que también es cierto que la última vez que un papa en servicio falleció, al año siguiente, Fernando Alonso también fue campeón del mundo.